Muy buenas tardes, somos el equipo 8 y le vamos a exponer sobre tejidos celulares. Formación de los tejidos. Los tejidos son aquellos materiales constituidos por un conjunto organizado de células. Potencialidad celular. Las potencialidades que se estudian en las ciencias biológicas pueden comprenderse como un subtipo importante de lo que se podría denominar disposición biológica. Estas disposiciones poseen dos rasgos esenciales: la importancia del proceso de manifestación y la diversidad de condiciones que necesitan ser satisfechas para que la disposición se manifieste. La potencialidad en el ámbito de la biología del desarrollo mide la capacidad de las células de producir diferentes tipos celulares, es decir, que hace referencia a la capacidad de una célula de dar lugar a células con características funcionales, morfológicas, distintas a la de la célula original. La potencialidad, que se relaciona directamente con el contexto de las células madre, es un fenómeno complejo que ha llevado a cierta controversia sobre los criterios de clasificación desprendidos a partir de él. Células madre. Las células madres son la materia prima del cuerpo. A partir de que ellas se generan todas las demás células con funciones especializadas. Las células madres se dividen para formar más células llamadas células hijas, y estas células hijas se convierten en nuevas células madre, o sea, como una autorrenovación, o células especializadas, que sería la diferenciación, con una función más específica, como células sanguíneas, las células cerebrales, células de músculo cardíaco o células óseas. Ninguna otra célula del cuerpo tiene la capacidad natural de generar nuevos tipos de células. Las células madre o progenitoras se han clasificado según su lecho natural de derivación, su amplitud y su función diferencial. Son tres tipos: los totipotenciales, pluripotenciales y multipotenciales. Las primeras, llamadas células madre embrionarias, derivadas del cigoto en estado de mórula. Las segundas, provenientes de la masa celular interna del blastocisto. Y las terceras, denominadas células madre somáticas, se encuentran en algunos tejidos adultos. Y la diferencia de biología radica en su capacidad para producir diversos linajes celulares. Las totipotenciales anteriormente mencionadas están biológicamente aptas para dar origen a un organismo completo. Las pluripotentes pueden generar todos los tipos celulares, incluida la línea germinal, y las multipotentes pueden derivar en linajes específicos. Tejido animal es un conjunto de células matriz extracelular y fluido corporal. Las células de un tejido cooperan para llevar a cabo una o varias funciones de un organismo. Hay cuatro tipos de tejidos básicos: tejido conectivo, tejido epitelial, tejido muscular y tejido nervioso. En estos mismos tejidos se pueden encontrar diversas variantes. Tejido nervioso. El tejido nervioso es el conjunto de células especializadas que forman el sistema nervioso. Las funciones más importantes del tejido nervioso son recibir, analizar, generar, transmitir y almacenar información proveniente tanto del interior del organismo como fuera de este. Es un complejo sistema encargado de regulación de diversas funciones orgánicas vitales, como son la respiración, la alimentación, la digestión, el sueño, entre otras. También es el origen de funciones muy complejas y abstractas, como son el pensamiento, la memoria y el aprendizaje. El tejido nervioso está constituido por dos tipos de células: las neuronas y las células de la neuroglia. Las neuronas, su función está basada en el desarrollo de dos propiedades, que son la excitabilidad y la conductividad. Las neuronas son las encargadas de recibir estímulos del medio, transformarlos e integrarlos, así como transmitirlos como impulsos, integradores cognitivos y motores del sistema nervioso. Las células de la neuroglia, encargadas de desempeñar diversas funciones, como son de soporte, defensa, nutrición a las neuronas,
regulación de la composición del microambiente, protección, reparación del daño cerebral, fagocitosis, etc. Tejido adiposo. El tejido adiposo constituye un órgano endocrino muy dinámico capaz de secretar factores bioactivos conocidos como adoquinas que regulan una gran variedad de funciones biológicas. Se han distinguido dos tipos de tejidos adiposos en función de sus características morfológicas y funcionales: el adiposo blanco y pardotejido. Los adipocitos del tejido adiposo blanco son células redondeadas grandes de 25 a 200 milímetros, caracterizadas por una gran gota lipídica unilocular rodeada por una capa fina del citoplasma, pocas mitocondrias y un núcleo plano y desplazado a la periferia. En cambio, los adipocitos de la grasa parda son células más pequeñas, de 15 a 60 milímetros, y presentan una forma poligonal, gotas lipídicas multiloculares, múltiples mitocondrias y un núcleo central. Tejido de revestimiento o epitelio es el tejido formado por una o varias capas de células unidas entre sí que puestas cubren toda la superficie libre del organismo y constituyen el revestimiento interno de las cavidades, órganos huecos, conductos del cuerpo, así como forman las mucosas y las glándulas. Este mismo se divide en tres, según la función del epitelio, que sería epitelio de revestimiento, epitelio glandular, epitelio sensorial, epitelio respiratorio y epitelio intestinal, según la forma de las células epiteliales, epitelio plano o escamoso, epitelio cúbicos o epitelio prismáticos o cilíndricos, según el número de capas de las células que lo forman. Epitelio simple, formado por una capa de células; epitelio estratificado, formado por varias capas de células; pseudoestratificados son epitelios que parecen estratificados sin serlo, por lo que los núcleos celulares aparecen en diferentes alturas. Función de los tejidos epiteliales. La función del tejido epitelial es la protección, la secreción de sustancias, al igual que la absorción de sustancias, transporte, excreción y recepción sensorial. Tejido reproductor. El tejido reproductor está formado por células modificadas para producir la aparición de nuevos individuos, óvulos en la hembra y espermatozoides en el macho. Los óvulos suelen ser esféricos u ovales sin movilidad. Por otro lado, los huevos de casi todos los mamíferos, con excepción de los mamíferos superiores, poseen gran cantidad de yema, que representa el alimento del organismo en desarrollo desde el momento de la fertilización hasta que pueda obtener sustento de alguna forma. Dentro de los tejidos reproductores se encuentran los espermatozoides y los óvulos. El espermatozoide es una célula haploide que constituye el gameto masculino. Es una de las células más diferenciadas y su función es la formación de un cigoto totipotente al fusionarse su núcleo con el gameto femenino, fenómeno que dará lugar posteriormente al embrión y al feto. En la fecundación humana, los espermatozoides dan sexo a la nueva célula diploide, pues pueden llevar cromosoma sexual X o Y, mientras que el óvulo solo lleva el cromosoma X. El óvulo son las células sexuales o gametos femeninos, son células grandes, esféricas e inmóviles, y desde la pubertad cada 28 días aproximadamente madura un ovocito en uno de los ovarios y pasa a una de las tropas de Falopio durante el denominado ciclo menstrual. Cuando es fecundada por un espermatozoide, el ovocito se convierte en un cigoto. Tejido glandular. Este es formado por células especializadas en elaborar sustancias útiles al organismo o eliminar al exterior sustancias inútiles o perjudiciales. Dentro del tejido glandular se pueden clasificar en endocrinas o exocrinas. Las endocrinas son aquellas que vierten su secreción a la sangre,
y la secreción de las glándulas endocrinas se le denomina hormona. Son glándulas de este tipo la hipófisis, la tiroides o las suprarrenales. Por otro lado, las exocrinas segregan sus productos a conductos que vierten al exterior del cuerpo o a cavidades conectadas con el exterior. Son glándulas de este tipo las sudoríparas, las sebáceas y las salivares o el hígado. Tejido muscular. El responsable directo de que el organismo y todas sus componentes tengan movilidades es el tejido muscular. Las células musculares poseen una gran capacidad para convertir la energía química en energía mecánica que utilizan para desarrollar su función de contracción. Tipos de tejido muscular es tejido cardíaco. El músculo cardíaco se llama así porque se encuentra en el corazón. Las células están unidas entre sí por discos intercalados que permiten la sincronización de los latidos del corazón. La pared del corazón está compuesta de 3 capas. La capa media, el miocardio, es responsable de la acción del bombeo del corazón. El músculo cardíaco, que se encuentra solo en el miocardio, se contrae en respuesta a las señales provenientes del sistema de conducción cardíaca para hacer latir el corazón. El músculo cardíaco está formado por células llamadas cardiomiocitos, al igual que las células del músculo esquelético. Los cardiomiocitos tienen aspectos estriados, pero su estructura general es más corta y más gruesa. Músculo esquelético. El músculo esquelético, que está unido a los huesos por tendones, está controlado por el sistema nervioso periférico, asociado con los movimientos voluntarios del cuerpo. El músculo esquelético se une a los huesos y los mueve al contraerse y relajarse en respuesta a mensajes voluntarios provenientes del sistema nervioso. El tejido muscular esquelético está compuesto por células alargadas llamadas fibras musculares, que tienen un aspecto estriado. Las fibras musculares están organizadas en fascículos irrigados por vasos sanguíneos e inervados por neuronas motoras. Músculo visceral, músculo liso. Se encuentra en varias partes del cuerpo, incluyendo los vasos sanguíneos, la vejiga, el tracto digestivo, así como en muchos otros órganos huecos. El músculo liso se encuentra en las paredes de los órganos huecos en todo el cuerpo. La contracción del músculo liso son movimientos involuntarios desencadenados por impulsos que viajan por el sistema nervioso autónomo del tejido muscular liso. La disposición de las células en el tejido muscular liso permiten la contracción y relajación con gran elasticidad. El músculo liso de las paredes de órganos como la vejiga urinaria y el útero permiten esos órganos se expandan y relajen según lo necesario. El músculo liso, el tubo digestivo, el tracto digestivo facilita las ondas que movilizan los alimentos y nutrientes deglutidos. El ojo, el músculo liso cambia la forma del cristalino para enfocar los ojos. Las paredes arteriales tienen músculos lisos que se relajan y contraen para desplazar la sangre por el cuerpo. El tejido conjuntivo es un conjunto diverso de tejidos orgánicos de relleno, sostén y conexión del organismo, es decir, que conecta y separa y sostiene los diversos sistemas de órganos que componen el cuerpo de los seres vivos. El tejido conjuntivo es generalmente de tipo fibroso, y así como una matriz de consistencia variable compuesta por agua, sales minerales, polipéptidos y azúcares complejos. El tejido conjuntivo se clasifica según sus funciones especializadas de la siguiente manera. Está el tejido conjuntivo especializado y no especializado. El tejido conjuntivo especializado son aquellos tejidos conjuntivos dotados de funciones únicas y particulares. Se puede dividir en tejido conjuntivo laxo, tejido conjuntivo mucoso, tejido conjuntivo reticular y mesenquimal. El tejido conjuntivo laxo presenta un alto contenido de células y componentes extracelulares de la matriz y mucho más abundantes que el contenido fibroso. El tejido conjuntivo mucoso, en ellos predomina una sustancia fundamental amorfa compuesta un ácido hialurónico y que presenta una abundancia celular moderada. Es poco frecuente en adultos, pero abundante en el cordón umbilical y menor cantidad en la pulpa de los dientes. En el tejido conjuntivo reticular presenta fibras reticulares argirófilas compuestas de colágeno,
formando un entramado tipo red. Así se componen, por ejemplo, la estoma de la médula ósea, el vaso y la parénquima. En el tejido conjuntivo mesenquimal es el tejido que compone la mesenquima embrionaria y son ricos en células mesenquimales de las que provienen las células específicas de cada tejido. Por otra parte, en el tejido conjuntivo denso fibroso, pues es aquel en el que predominan las fibras por encima de las células y se clasifica a su vez en tejido conjuntivo denso regular e irregular. En el regular es el que forman los tendones, los ligamentos y otras fibras que soportan tracción y por lo tanto se hallan ordenadas en un mismo sentido. En el tejido conjuntivo denso irregular son fibras de colágeno dispuestas en forma aleatoria y poca sustancia fundamental. Brinda protección contra el estiramiento de los órganos, por lo que se puede hallar en la cápsula de cada uno de ellos. Ahora, en el tejido conjuntivo no especializado se trata de tejidos de soporte y conexión que no cumplen con otras funciones específicas, sino que hacen de relleno del cuerpo. Se clasifican según su naturaleza en tejido adiposo, tejido cartilaginoso, tejido óseo, linfático y sanguíneo. El tejido adiposo compuesto principalmente por lípidos o grasas, el cartilaginoso compuesto por cartílago, una sustancia elástica que hace el cojín de los huesos, el tejido óseo compuesto por los tejidos mineralizados que llamamos hueso, el linfático que compone el sistema linfático conectando las glándulas y sirviendo de transporte a las defensas del organismo, y por último el sanguíneo sería técnicamente la sangre y las células que lo componen. Funciones de tejido conjuntivo. Su función primordial es la integración sistemática del organismo, dar soporte, cohesión, separación y servir de medio logístico de comunicación a los órganos. Los tejidos conjuntivos especializados tienen funciones hematopoyéticas. Producen células sanguíneas, linfoides, transportan el líquido de los tejidos que rodean las células, principalmente las sustancias proteicas y semejantes, contribuyendo con la producción de células o con la producción de sustancias específicas de regulación interna del organismo. Tejido sanguíneo. Es un tipo de tejido conectivo compuesto de células, fragmentos celulares y una matriz extracelular llamada plasma sanguíneo. Es el líquido que circula por todo el organismo impulsada por contracciones del corazón o movimientos corporales. Funciones de tejido sanguíneo. Vía de comunicación. Sirve para transportar nutrientes y oxígeno desde el aparato digestivo y los pulmones, respectivamente, al resto de las células del organismo y productos de desecho desde las células hasta el riñón y los pulmones. Homeostasis. Contribuye a la homeostasis general o regulación del estado general del cuerpo, como mantenimiento de temperatura corporal homogénea o un pH estable. Defensa. Tiene una función de protección frente a heridas mediante su capacidad de coagulación y defensa frente a patógenos externos o células malignas internas gracias a las células del sistema inmunitario. Componentes. Plasma. Contribuye a la parte líquida de la sangre. Contiene proteínas importantes que tiene a su cargo funciones vitales. Glóbulos blancos. Ayudan a combatir las infecciones y asisten en el proceso inmunológico. Plaquetas. Ayudan a la coagulación de la sangre. Glóbulos rojos. Transporte de oxígeno desde los pulmones hacia el resto del cuerpo. Los tejidos vegetales están formados por células eucariotas de tipo vegetal. Las células vegetales que constituyen las plantas pueden ser células vivas y células muertas. De una manera más específica, los tejidos vegetales derivan gracias a la división consecutiva de las células que componen el embrión de la semilla, que se forma luego de la fecundación que se da en plantas. Estas células vegetales que componen la planta pueden ser células vivas, que se encargan del propio desarrollo de la planta, como es la fotosíntesis, almacenamiento de sustancias, respiración
crecimiento y reparación de daños, y las células muertas, las cuales proporcionan soporte y resistencia a las plantas gracias a sus paredes lignificadas y engrosadas, formando varios conductores para la savia bruta. El sistema dérmico. El sistema dérmico recubre los órganos vegetales, protegiéndolos de los agentes externos y evitando la pérdida de agua y sustancias nutritivas al exterior. Tejido de protección. Está formada por epidermis y peridermis. La epidermis está formada por una sola capa de células epidérmicas aplanadas, muy unidas entre sí, desprovistas de clorofila y de pared fina. En cambio, peridermis forma la corteza externa de las raíces y tallos de una determinada edad, en general superior a un año. Los tejidos fundamentales. El parénquima es un tejido vivo, principal representante de los tejidos denominados fundamentales: parénquima, colénquima y esclerénquima. Parénquima es un tejido sencillo que está implicado en una gran variedad de funciones dependiendo de dónde se encuentre, como la fotosíntesis, el almacenamiento, la elaboración de sustancias orgánicas y la regeneración de tejidos. El parénquima o las células parenquimáticas se encuentran prácticamente todos los sistemas de tejidos de la planta. El parénquima se encuentra formando masas continuas de células en la corteza y en la médula de tallos y raíces, en el mesófilo de la hoja, en la pulpa de los frutos y en el endospermo de las semillas. Este tipo de tejido rellena espacios entre otros tejidos y dentro de ellos puede representar un 80% de las células vivas de una planta. La célula parenquimática también puede aparecer asociada al xilema y al floema, formando parte integral de los mismos. Los tejidos vasculares son tejidos de conducción. Son encargados de conducir agua, sales, nutrientes ya elaborados por la célula y por la fotosíntesis. Estos tejidos son el xilema y el floema. El xilema se encarga de la conducción de agua y minerales desde la raíz hasta las hojas. El floema se encarga del transporte de nutrientes orgánicos e inorgánicos. Tejidos productores en las plantas. La parte productora está formada por el androceo, formado por estambres que en las anteras producen polen, y el gineceo, formado por varios carpelos que pueden formar uno o varios pistilos donde están los óvulos que se estrechan y donde se encuentra el estigma, zona reproductora de granos de polen. Tejido de almacenaje. El parénquima es un tejido vivo principal representante de los tejidos denominados fundamentales. Es un tejido sencillo que está implicado en una gran variedad de funciones como la fotosíntesis, el almacenamiento, la elaboración de sustancias orgánicas y la regeneración de tejidos. Una de las funciones que tienen los tejidos de almacenaje son la fotosíntesis, respiración y almacenamiento de reservas. Una de las características de los tejidos de almacenaje son que vivas son capaces de crecer y dividirse. En bajo grado de diferenciación, son poco especializadas, tienen una pared celular primaria poco engrosada, son muy turgentes, o sea, dan solidez al cuerpo de la planta y pueden llegar a ser de forma variable, alargadas, redondas, etc.